Hola a todos, bienvenidos al 10º tutorial de Java. Hoy vamos a estar viendo la sentencia condicional if. Esta sentencia condicional if se trata de una herramienta que vamos a utilizar nosotros para programar. Esta sentencia se encuentra disponible en la mayoría de los lenguajes y es muy común en los cursos introductorios de programación, ya que nos va a permitir que nuestros programas de alguna manera tomen decisiones. Es decir, a partir de algún test, alguna prueba lógica, algo que tengamos que verificar, podremos ver si tomamos un camino o otro camino. Esta prueba lógica que les menciono va a tener dos posibles resultados, y solamente dos: verdadero o falso. En inglés, true o false. Dependiendo si el resultado es verdadero o falso, el programa tomará un camino o tomará otro camino. Haremos alguna tarea o no la haremos, etcétera, etcétera. Bien, veamos un pequeño ejemplo, así lo ven un poquito más claro. Vamos a ir a las clases que teníamos de los tutoriales anteriores, la clase mundial de fútbol y la clase fecha. Y vamos a ir dentro de la clase fecha, donde teníamos nuestro método setFecha, y era donde le colocamos los parámetros actuales que nosotros le pasábamos al método. Este tomaba esos parámetros y los almacenaba en los campos de la clase, los campos del objeto en sí. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es colocar aquí en este método una sentencia condicional. ¿Para qué nos va a servir esta sentencia condicional? Bueno, en este caso vamos a intentar verificar que la fecha que se introduce, la fecha que se le entrega al objeto fecha, es una fecha correcta. Es decir, en el caso del parámetro día, del campo día, vamos a verificar que ese número, ese entero que se entrega, esté entre 1 y 31. Bien, entonces, para construir esta sentencia condicional if, vamos a poner primero la palabra if y luego, entre paréntesis, vamos a colocar la prueba lógica. La prueba lógica, para este caso, yo simplemente la voy a escribir y después les explico un poco más sobre cómo construir estas pruebas lógicas. Veamos si me siguen. Pongo d mayor igual que 1 and, con dos símbolos ampersand, d menor igual que 31. Entonces esa es la condición lógica. Ahora dentro de un ratito ya les explico bien qué significa esa condición lógica y cómo pueden construir sus propias condiciones lógicas. Ahora simplemente quiero mostrarles la estructura que tiene la sentencia condicional if. Entonces, una vez que ya tengo la prueba lógica, cierro el paréntesis y coloco una llave. Dentro de la llave es donde vamos a colocar nuestro código en caso de que la prueba lógica sea verdadera. Bien, entonces lo que yo quiero poner es que día sea igual a d, porque d es un número válido, está entre 1 y 31. Bien, entonces ese es el código que yo quiero que se ejecute en caso de que esta prueba lógica entre paréntesis sea verdadera, resulte verdadera. En caso de que la prueba lógica resulte falsa, simplemente desde esta línea se pasa a la siguiente, fuera del bloque if. Bien, y fíjense que esto va a ir variando de ejecución en ejecución dependiendo del valor que nosotros le pasemos a d. Si le pasamos un valor que es válido, que está entre 1 y 31, entonces se va a almacenar en el campo día. En caso de que nosotros llamemos al método con un valor de d incorrecto, no se va a almacenar en el campo día y va a seguir con la ejecución del resto del método, con estas dos líneas. Ahora bien, pasemos a la creación de pruebas lógicas. ¿Cómo construir una prueba lógica? Bien, para construir una prueba lógica, voy a escribir un poquito más abajo, tenemos varias posibilidades. Básicamente, con dos grupos de operadores podemos crear una prueba lógica: los operadores lógicos y los operadores de comparación. Los operadores de comparación son los siguientes: menor que, mayor que,
menor igual que y mayor igual que. Bien, todas estas 4 operaciones tienen 2 operandos, es decir, nosotros tenemos un operando A y un operando B. En este caso de ejemplo, si A es mayor o igual que B, entonces la prueba lógica resulta verdadera. También podemos verificar si A y B son iguales mediante 2 signos iguales. Y podemos verificar si A es distinto de B mediante un signo de admiración y un símbolo igual. Ahora bien, pasando a los operadores lógicos, tenemos 2 operadores que son binarios, es decir, que manejan 2 operandos. El operador AND, que es el que utilizamos en nuestro ejemplo, cuya tabla de verdad, es decir, cuya regla es que si A es verdadero y B es verdadero, entonces el resultado de esto es verdadero. Si alguno de los dos o los dos son falsos, entonces el resultado es falso. Otra operación lógica que tenemos es la operación OR, para la cual se utilizan 2 caracteres cuyo nombre no sé, pero en mi caso de mi teclado es la tecla que está al lado del 1, a la izquierda del número 1. Entonces estos 2 símbolos representan la operación OR, y la tabla de verdad de la operación OR dice que siempre y cuando uno de los dos o los dos sean verdaderos, el resultado es verdadero. Es decir, que cuando solamente los dos son falsos, el resultado es falso. Bien. Y finalmente tenemos el operador NOT, para el cual se utiliza el signo de admiración, y es un operador de un solo operando, es decir, solo vamos a tener A, y lo que hace este operador de negación es simplemente negar el valor de A. Si A es verdadero, el resultado de esta operación va a ser falso y viceversa. Así que bueno, utilizando cualquier combinación dentro de lo razonable de los operadores de comparación y los operadores lógicos, vamos a poder crear cualquier condición para la estructura del if, cualquier prueba lógica que nos permita obtener un resultado verdadero o falso, que nos permita de alguna manera tomar una decisión dentro de nuestro programa. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.